bendito Dios Todopoderoso, amantísimo Señor, Dios del universo, te damos gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos que nos haces pasar en familia para escudriñar tu palabra, Señor, y poder aprender más de ella y atesorarla más en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú nos abras la mente, que nos abras la conciencia. El corazón está dispuesto a escuchar, Señor, y a obedecer tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, para que podamos desarrollar, Señor, y poder entenderla con gran discernimiento exacto, Señor, de tu palabra tal como está escrita. No apartarnos a diestra ni a siniestra, Señor, sino que podamos entenderla tal como tú quieres, como está escrita. Te damos gracias, Señor, y esperando ese gran poder que tú tienes para con nosotros, danos sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Este libro es tan interesante, hermano, y tan hermoso, que tiene un gran mensaje para nosotros. Nosotros hemos leído o hemos escuchado la historia de Jonás. Los hermanos, todos hemos escuchado esta historia de Jonás. Jonás fue un hombre real, así como Dios es real en nuestros corazones y en nuestras vidas. No sé, ya hemos predicado al respecto de esto, pero hay una parte muy hermosa al final del libro de Jonás. Jonás era un profeta que, resumiendo, podemos decir que Jonás fue el profeta pródigo, porque él obedeció a la fuerza lo que el Señor le mandó. Su mensaje se resume en solamente 7 palabras. Su mensaje de Jonás, que Dios le ordenó que vaya a la ciudad de Nínive a predicar. Solamente en 7 palabras se abrevia el mensaje de Jonás a la ciudad de Nínive. Pero vemos que Jonás fue testarudo, fue desobediente, fue rebelde con Dios. Pero no vamos a criticar a Jonás por eso, porque él tenía sus motivos en la carne. Por eso se lo puede llamar a Jonás el profeta pródigo, porque él huyó de la presencia de Dios, creyó huir. Se fue a Jope, compró su pasaje con su dinero, creyendo irse a Tarsis, al otro lado. Nínive era la ciudad donde Dios lo había mandado. Nínive, en el sistema geográfico, es ahí donde es Irak hoy en día. Y él se fue a Tarsis, a las costas de España, en sentido contrario a lo que Dios le había ordenado. Estaba cruzando el mar. Y vemos el poder de nuestro Dios Todopoderoso y su misericordia y su amor para con Jonás, para con este profeta desobediente, para con este profeta pródigo, que quería alejarse, se alejó de la presencia de Dios para no obedecer. ¿Por qué razón Jonás no quería dar este mensaje a Nínive? Porque los de Nínive eran totalmente, tenían una forma de castigar a los judíos. Los sojuzgaban a los judíos, le cortaban la pierna, el brazo, le cortaban un brazo y de ahí les hacían la burla y le decían: dame la mano, dame la mano. Le traspasaban la nariz y de ahí le ponían una pita y lo jalaban de ahí como si fueran bueyes. Eso era lo que hacían los ninivitas con los judíos. Precisamente por eso Jonás no quería ir a dar. Él tenía un rencor, él tenía odio, quería vengarse de ello y no quería predicar en Nínive. Entonces él huyó.
Eso ya lo hemos predicado en la anterior, no me acuerdo cuándo hemos tomado eso. Pero vemos que Jonás se mete al barco. En el barco Dios manda primeramente una tempestad. Las aguas golpean el barco. El viento quería tumbar el barco, volcarlo el barco. La acción, la desobediencia de Jonás hace que otra gente tenga también problemas en ese barco. Pero él se va a dormir tranquilo. Y eso fue pasando hasta que el jefe del barco le pregunta a Jonás: ¿qué haces? ¿Por qué duermes aquí? El barco se nos parte, el barco se nos hunde, le dice. ¿Por qué no oras a tu Dios? Pero él no quiso orar por los niniveños. Él no quiso orar. Él prefirió morir. Él prefirió morir antes que interceder por Nínive, porque era tanto el desprecio hacia esa gente, porque esa gente era mala con los judíos. Entonces Jonás, dicen: métame al agua, lárguenme al mar. Huyendo, él prefiere morir para no obedecer a Dios. Pero no saben que con Dios no se juega. Si Dios lo ha llamado a usted a un ministerio, usted tiene que cumplir. De a la buena o de la mala, usted va a cumplir. Porque Dios lo ha llamado y Dios no puede ser burlado. Jonás quiso burlar al Señor, pero no lo logró. ¿Qué pasa? Los del barco ya habían orado a toditos sus dioses, porque ellos eran paganos. Entonces le llaman la atención a Jonás los paganos, le dicen: ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él le dice: soy hebreo y temo a Dios, el que creó los cielos y la tierra. Entonces esa gente temió al Señor en gran manera, dice el libro de Jonás. No lo quiero leer todo eso. Vamos a abocarnos solamente al último capítulo de Jonás, pero vamos a hacer un prólogo de todo el libro de Jonás, que es corto. Entonces Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás, porque lo echaron al mar, y el mar se quedó quieto. Él dijo: yo me ahogo y aquí se termina todo. Aquí vemos el poder de Dios utilizando las olas, utilizando el mar, utilizando el viento, utilizando los peces, porque todo comparece a la voz de nuestro Dios, porque Él es su dueño, Él lo ha creado todo. Desde el más diminuto, de la más diminuta molécula o microbio, comparece ante Dios. Los átomos comparecen ante Dios. Y dentro de los átomos hay un núcleo, y ahí están los protones y megatones, que es lo que va a explotar cuando el Señor decida hacerlo. Es la energía que mueve todo aquí en la tierra. Es el poder de Dios. Él sustenta. Entonces el pez se tragó a Jonás 3 días. Ahí oró Jonás, se arrepintió y fue y lo vomitó a las playas de Nínive. Y ahí recién empieza Jonás a predicar lo que Dios le habló. Por segunda vez le habló. Dios primero le dijo, no obedeció, de ahí tuvo que sufrir Jonás. No esperemos ser como Jonás, sufrir las consecuencias de la desobediencia y de ahí recién obedecerle a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque si usted ha sido llamado, como le dije hace un rato, el Señor lo va a traer. Lo va a traer tuco, lo va a traer manco, lo va a traer tuerto, pero usted va a encaminarse al Señor Dios Todopoderoso. Y así empezó a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Son 7 palabras. Ese fue el mensaje de Jonás a Nínive. Y Nínive se arrepintió. Ayunó 3 días. Toda la ciudad. Y era Nínive de una gran ciudad de 3 días de camino, dice la Biblia. 3 días de camino. Jonás fue vomitado en las playas y entró a la ciudad. Yo me imagino a Jonás entrando por esa puerta grande, porque todo era muy rayado, y empezó a pregonar: de aquí a 40 días Nínive será destruido, esquina por esquina.
no fue en su auto, no tenían parlantes. Empezó a obedecer al Señor. Nínive escuchó, llegó a oídos del rey. El rey se saca la vestidura de rey, se viste de cilicio, se sienta en ceniza y saca un edicto: que todo hombre de Nínive se ponga a ayunar, que no coma, que no beba, ni sus animales igual, su gato, su perro, su caballo, su asno, todos, por 3 días. Y se arrepintieron. Y Dios perdona a Nínive. Por eso es que esa nación se va a levantar el día del juicio contra nosotros, contra esta generación perversa y mala. Porque ellos creyeron a la primera voz, al primer mensaje de Jonás, 7 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruido. 7 palabras. Y he aquí más que Jonás, porque Jesucristo es más poderoso que Jonás. Pero ellos le escucharon a Jonás. Y ahora los mensajes del Evangelio, Jesús predicando en las calles. Pero nadie le oye, nadie quiere hacerle caso al Señor Jesucristo. Todos están viviendo en sus deleites, en el jolgorio de la vida, basado en sus problemas, huyendo de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que vienen problemas, por eso es que el barco de nuestra vida se hunde. Vienen los vientos recios, los golpes de las aguas, los problemas, porque no le hacemos caso, huimos. Con nuestro propio pasaje compramos con nuestra propia plata. Queremos solucionar nuestros problemas con dinero, como lo quiso solucionar Jonás en aquella ocasión en Nínive. Huyendo, se fue a Jope preguntando ahí los barcos: ¿quién va a Nínive? ¿Quién va a Tarsis? ¿Quién va a Tarsis? ¿Cuánto vale el pasaje? Quiero irme lo más lejos de Nínive. Eso fue lo que pasó con Jonás. No le sirvió su dinero, ni siquiera pudo huirle a la muerte. Él quería morir, pero Dios no se lo permitió, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 4 del libro de Jonás. Es el último capítulo, no es muy largo. Dice así: el enojo de Jonás. Aquí vamos a entender bien claro que Jonás obedeció a la fuerza. Él no lo hizo por su voluntad de ir a predicarle a Nínive. Él fue forzado por Dios. En su misericordia Dios le perdona la vida, le perdona su desobediencia. Utiliza un barco, utiliza las aguas, utiliza el viento, utiliza una calabacera, utiliza el gusano, porque todo comparece ante Dios cuando Él habla y decide hacer las cosas, para enderezar a un cristiano desobediente, para enderezar a un pastor desobediente, para enderezar a un profeta desobediente, a un hijo pródigo, para traerlo de nuevo a su presencia y mantenerlo en obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer la santa palabra de nuestro Dios. Dice así: el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque Dios había perdonado a Nínive, porque Dios le había perdonado los pecados a toda esa ciudad, que Él quería que se quemen, que Dios la juzgue por lo perversa que eran. ¿Se da cuenta? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dijo:
¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y escuchen lo que hizo Dios. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, dice, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Bendita sea la palabra del Señor. Miren, hermanos, cómo Jonás se enoja a consecuencia de que Dios no castiga a Nínive, y se enoja tanto. Aquí en el primer versículo del capítulo 4 dice: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Dios y dijo, o sea que este profeta creía conocer al Señor, creía conocerlo, como a veces nosotros pensamos conocer al Señor. No, es que ya yo lo conozco al Señor, ya yo sé la palabra del Señor, es de más que tú me prediques. Pero el Señor dice: no, ya yo lo sé. ¿Se da cuenta? Así somos nosotros. Creemos saber, creemos conocer al Señor, pero no la leemos la Biblia. No predicamos lo que realmente sentimos en el corazón. Con la boca decimos que te vaya bien y con el corazón estamos renegando a veces. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Predicó un mensaje que realmente en su corazón él no lo sentía, porque él quería que Nínive desaparezca del mapa. Pero Dios perdonó a Nínive. Por eso él creía conocer al Señor. Y aquí dice él: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él creía conocerlo a Dios, y en parte lo conocía, porque Dios es piadoso, es clemente, Él no se enoja fácilmente. Es por eso que tiene mucha paciencia con nosotros. Nosotros no tomamos en serio las cosas de Dios, siempre andamos con excusa. Siempre tenemos alguna excusa para no entrar en la presencia de Dios. No sabemos, yo no sé si oran en su casa o no oran en su casa, qué tiempo estamos en comunión con Dios en oración, si predicamos en nuestro trabajo, si pregonamos justicia de Dios en nuestro trabajo. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Como Dios le dio el mandato a Jonás, le dio la orden de ir a predicar a Nínive, que Nínive iba a ser destruida a consecuencia de la maldad que ya había rebalsado al Señor Dios Todopoderoso. Ese
Eso es, nosotros tenemos que cumplir el mandato de Dios. Ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. ¿Lo hacemos? ¿O estamos con gran pretexto diciendo, ay, ya se me hizo tarde, el otro domingo nomás iré, ay, ahora es jueves, no va mucha gente pues a la oración? Es cuando la oración es lo más importante, el ayuno y la oración, para poder crecer espiritualmente y no desobedecer como lo hizo Jonás. El profeta pródigo le llamo. Él creía conocer a nuestro Señor Dios Todopoderoso, pero no es así. Ahora pues dice, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otra vez él prefería morir. Él estaba enojado. Él estaba bravo y se enojó con Dios y consigo mismo, porque al ver que no castigó, él quería ver fuego ahí para quedarse tranquilo. Él estaba predicando en la carne, no predicaba lo que su corazón sentía realmente, estaba alejado. A veces predicamos nosotros, pero no predicamos con el corazón, no predicamos con lo que realmente el Espíritu Santo está enseñando a nosotros. Predicamos en la carne. Entonces dice, y Dios le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué voz más suave la de nuestro Señor Dios Todopoderoso, suavito, ¿no? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte porque yo mandé una lluvia este domingo y no quieres ir a la iglesia? ¿Haces bien en enojarte porque mando un frío suave y no quieres asistir? ¿Estás enojado porque la movilidad se fregó y hay que pagar un taxi para ir a la iglesia? Suavecito nos habla el Señor. Así le dijo a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Qué voz más suave la que tiene nuestro Dios, linda, solo que tenemos que escucharla en el Espíritu. ¿Saben qué me pasó ahora, hermanos? A las 12 del mediodía el Señor me dijo que yo tenía que estar aquí ahora esta noche. A las 12 del mediodía me llegó la voz de mi Señor. Pude escucharla, audible la voz, que tenías que venir, pero pasé por alto. Dije, Señor, yo los martes no voy. Y Él me dijo, yo te estoy llamando. Y mucho tiempo le desobedecí al Señor y ahora ya no quiero desobedecerle. A las 3:30 me habló el pastor. Me dice, hermano Walter, yo tengo problemas. Estoy en el hospital, no he podido sacar el SOAT, me voy a quedar hasta un poco más tarde en la noche. Por favor, vaya a la iglesia. Coordine con el hermano Marvin y dé palabra de aliento a los hermanos. Confirmé que Dios me estaba llamando precisamente para esta noche. Entonces Dios me dio la continuación de la prédica anterior que tuve. Y es esto que estoy predicando hoy en día. Alabado sea el Señor. No quiero desobedecerle más al Señor, hermano. No desobedezca más al Señor porque va a tener problemas. Su barca va a querer partirse. Dios lo va a sacudir con enfermedades. Lo va a sacudir económicamente. No se refugie en su dinero. No se refugie en su trabajo. No refugie de que hay frío, que hay calor. No. Venga a alabar al Señor. Venga a recibir palabra. Palabra de vida, palabra que alienta. Él es el único que da gozo al alma. En medio de la tormenta tenemos alegría y gozo en Jesús de Nazaret. Él es el único. Por eso Él nos dice, ¿tanto te enojas? No seamos rebeldes con el Señor. ¿Ya? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Está viendo? ¿Está viendo ese corazón endurecido de Jonás? Ese corazón rabioso lleno de venganza de Jonás.
Él predicó lo que Dios le dijo por fuerza mayor. Dios lo obligó. Después de predicar, vio que no pasó nada. Él se fue de la ciudad, subió arriba, puso una enramada y a esperar el espectáculo que iba a ocurrir con Nínive. Él quería ver ese espectáculo, cómo ardían, cómo iban a pedir socorro o clemencia. Pero el espectáculo fue otro. Se arrepintió Nínive, ayunó. ¿Qué es lo que nos falta? Ayunar. ¿Qué es lo que nos falta? Reconocer nuestro pecado. Esa gente de Nínive se vistió de cilicio. La ropa de cilicio en aquel tiempo era una ropa áspera, negra, que incomoda la piel. Hasta el rey se sacó su investidura de rey, se sacó la corona, se sacó su vestimenta, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. Y mandó el edicto en la ciudad que todo hombre, animal, ayune por 3 días, que no coma ni beba agua. Eso agradó al Señor. Y que eran un pueblo pagano, una nación pagana. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a venir a ayunar por lo menos 2 días? Un día entero. Desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde no pueden venir, hermanos. Estamos con ese corazón duro, desobedeciendo al Señor, comprando nuestro pasaje para irnos a nuestro negocio, para irnos a otras funciones, pero menos a obedecer al Señor, porque no hay fe. Esta gente creyó, tuvo fe en el Dios de Jonás. Mire, imagínense, 3 días, a la primera prédica de 7 palabras, creyó. Ya nosotros todos los días escuchamos en la radio, en televisión, en las calles, aquí en la iglesia. No podemos. Nuestros deleites nos llevan, las corrientes de este mundo nos llevan. Aprendamos a ser obedientes como ese pueblo de Nínive. Creyó en el Dios de Jonás, se arrepintió. Se fue, dice, y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él estaba pancho ahí esperando. Estaba bajo su sombrita, había hecho una enramada y estaba mirando. Pero no ocurrió nada. Cualquiera, yo por ejemplo, en lugar de Jonás, yo me quedaba en la casa del rey. Me entraba al palacio ahí tomando refresquito porque ya había perdonado Dios a Nínive. Yo me quedaba ahí. No que él se fue, se salió de la ciudad. Era terco, no quiso quedarse en la ciudad. Era rebelde. Se fue allá a mirar qué acontecería con la ciudad. Y escuche esto. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Por qué usted se alegra? La calabacera aquí es un sinónimo, un símbolo del mundo, algo pasajero, algo que nace y muere. ¿Y qué es lo que nosotros ambicionamos? Nos alegramos porque tenemos 10 casas, porque tenemos 2 autos, porque tenemos 3 autos. Esa es nuestra alegría. Jonás se alegró por la calabacera. Y no se alegró porque Dios había perdonado a Nínive. Para que vea que él estaba en la carne. Alegrarse por una planta. Y no se alegró porque Dios perdonó a Nínive, que ya formaban parte del ejército de Dios, de la familia de Dios. No había esa alegría en él. No había ese gozo. No se gozó con Nínive. Él se aburrió, él se enojó. ¿Por qué nos alegramos nosotros?
Nos alegramos porque un año más cumplimos. Nos alegramos porque nuestro hijo cumplió un año más, o nuestra madre. En su paciencia, llamándonos siempre, nos da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Así como lo llamó a Jonás, le dio la segunda oportunidad. ¿Cómo no iba a querer sombra si había sido vomitado por el pez y el estómago del pez despide ácidos para triturar esa carne? Yo creo que él estaba calvo en semejante sol. Pero Dios ya estaba en su plan. Él lo estaba doblegando. El Señor lo va a doblegar. Y va a utilizar todos los medios para que usted vuelva al Señor. Sea enfermedad, sea fracaso, proyectos que usted tiene, no va a poder. Porque primero debe ser nuestro Dios Todopoderoso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadiduras, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Dejemos ya, hermano, de vivir viviendo para nuestros deleites. Pongámosle atención al Señor. Pongámosle atención. La venida de nuestro Dios está muy cerca. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. La apostasía está por todos lados. Satanás se ha entrado en algunas iglesias. Está disfrazado ahí de cantor. Está disfrazado de bailarín para el Señor. Tengamos, por favor, un poco más de atención a las cosas de Dios. Tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. El Señor no puede ser burlado. Él conoce su corazón, conoce el mío, conoce el de usted. Ama a su familia, venga a Cristo. Él tiene la solución. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Al que toca se le abre, y al que pide se le da. Hermanas, no seamos como Jonás. ¿Y qué más pasó en los planes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios? Se alegró, dice, grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Está viendo, hermano? Está viendo que cuando usted no está en los caminos de Dios, no está en su voluntad, no se goza con los hermanos en la iglesia, todo de lo que usted se alegra puede ser destruido. Puede comer el gusano y usted va a quedar en la nada, porque nada somos delante de Dios. Somos como neblina, aparecemos por momentos y luego se desaparece. Somos como heno, dice la palabra del Señor. Un momentito de verbeza y luego desaparece. ¿Hasta cuándo más vamos a vivir así? Esperanzado en una calabacera, esperanzado en nuestros bienes, esperanzado en el dinero que tenemos en el banco, o esperanzado en el suegro, la suegra, el cuñado, o el padre o la madre. Esperanzas seculares en el mundo. Por no poner nuestra esperanza en aquel que da la vida, en aquel que va a vivir por los siglos de los siglos y va a reinar por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Entregó su Hijo por amor a nosotros. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahí debería estar nuestra esperanza, en Jesús de Nazaret, aquel que murió por nosotros y vive para siempre. Resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de su Padre, y la tierra es estrado de sus pies. Nunca me voy a cansar de decir eso, porque yo lo creo y lo siento a Cristo aquí en mi corazón. Dios es real para mí. Yo quiero que sea real en cada uno de nosotros, que lo sintamos a Cristo, que escuchemos la voz. Pero va a venir eso, va a venir escudriñando la palabra,
es abriendo todos los días la Biblia, de rodillas, orando. Si no, usted no va a poder percibir las cosas de Dios. Porque su mente va a estar ahí cauterizada, empeñada en cosas materiales. Y eso no le va a dejar orar. Eso no, porque se constituye usted amigo del mundo, ambicionando esas cosas. En primer lugar pone el dinero, en primer lugar pone su trabajo, en primer lugar pone su negocio. Porque cree en su plata, cree en el dinero. Cuando Dios puede mandar un gusano y puede carcomerle todo eso. Eso es pasajero, hermano. Pongamos nuestros ojos en aquel que va a vivir, que vive eternamente y para siempre. Es en Él. ¿Por qué nos preocupamos del día de mañana? Si no sabemos, todos los días tiene su propio afán. Vivimos afanados por el día de mañana, afligiéndonos ya adelantados. Estamos adelantados en nuestros problemas. Si ni sabemos si vamos a despertar mañana. Dios dice: mira los lirios del campo y las aves de los cielos. No trabajan ni hilan y Dios las alimenta. No podemos ser así. Nosotros valemos más que miles de aves, pero no tenemos fe. Tampoco nos vamos a echar a esperar que Dios nos dé de comer o nos dé. No, tenemos que hacer algo. Dios mantiene, Dios le da el alimento a las aves, pero las aves no se las lleva al nido. La ave tiene que ir a buscar. Las aves tienen que ir a buscar su alimento. Nosotros de la misma manera, pero primero tiene que ser nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y de acuerdo a eso, Dios nos va a bendecir. De acuerdo a su entrega, de acuerdo a su obediencia, vienen los milagros. De acuerdo a la fe, de acuerdo a la oración, al ayuno que usted haga, van a venir los milagros. Y usted se va a sorprender cuando sus problemas vayan siendo solucionados. Cuando sus deudas vaya usted pagando. Recién usted va a empezar a llenarse de gozo cuando se le obedece al Señor. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Oiga, qué soberbio, ¿no? Qué terco Jonás. Se enojaba tanto con el perdón de Nínive. No quería doblegarse, pero Dios lo doblega. Dios lo doblega. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Dice. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Oiga, contestarle así al Señor Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso, eso es estar bien enojado, bien bravo. Porque él creía conocer a Dios. Yo sabía que eras un Dios bueno, que sabía que lo ibas a perdonar. Por eso yo me estaba yendo a Tarsis. Pero otra vez me has traído. Bueno, ya hice tu mensaje, ya lo perdonaste. Ahora me enojo por la calabacera. Me enojo porque me estás quitando mis bienes, porque me estás quitando mi casa, porque me estás quitando. Tú no me amas, no me quieres a mí. Y Dios en su misericordia es que lo está doblegando para que usted sea una persona que lo áspero tiene que suavizarse, lo torcido tiene que enderezarse. Así lo va a enderezar el Señor. En medio de esos problemas, en medio de esas angustias, así vamos a entrar al cielo nosotros. Alabado sea el Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes del Señor, de escuchar su voz. Entonces dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Dice, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció.
Pero así Jonás se enojó por la calabacera, porque Dios la hizo perecer. Y él no había trabajado en la calabacera, porque todo lo que nos viene a nosotros es por consecuencia de Dios, para mostrarnos su amor y su misericordia, para que entendamos que Él existe, que Él es real, no es un cuento. Tenemos que aprender eso, hermano. ¿Ya? Y no tendré yo piedad de Nínive, dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Nosotros estamos así a veces. No sabemos discernir. Somos como niños. No sabemos cuál es nuestra mano derecha y nuestra izquierda. Nos predican aquí y estamos ahí queriendo dormirnos. Nos predican acá y miramos para otro lado. Nos están predicando la palabra, estamos mirando el celular. Somos tan testarudos que no tomamos atención a la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. No somos sensibles a la voz de Dios. Eso me pasaba a mí, hermano, en desobediencia totalmente. 30 años de mi vida desobedeciendo al Señor. ¿Por qué no podemos ser un poquito más obedientes con nuestro Señor? Y Él nos llama a cada momento. No que Él tiene que utilizar ciertos medios para doblegarnos, porque somos rebeldes, porque somos testarudos. Tenemos que experimentar una desgracia para volver al Señor. Así como experimentó Jonás. Tuvo que irse al fondo de los abismos en el estómago de un gran pez. El agua lo rodeó, se fue al fondo de los abismos. Desde ahí lo sacó el Señor. Tenemos esa esperanza, hermano. Tenemos esa fe, tengamos esa fe de que el Señor está con nosotros y nos va a sacar de esos problemas que tenemos. Bendito sea Dios. No tratemos de salir de los problemas con nuestra propia fuercita que tenemos carnalmente. Eso va a fracasar. Es con Dios. Es con Dios. No me canso de alabar el nombre del Señor. Y no me cansaré en el nombre de Jesús de Nazaret. No nos cansemos, hermanos. Tengamos la gran certeza de que Dios está aquí. Y no solamente está por aquí. El Señor tiene que estar en cada corazón de cada uno de ustedes. En el mío también. Para que podamos sentirlo al Señor. Así la palabra va a penetrar. Nos va a traspasar. Nos va a conmover. Y cuando la palabra de Dios conmueve, viene arrepentimiento, viene reconciliación con Dios. Y esa reconciliación es lo que quiere el Señor. Aquí la palabra en el libro de Jonás no dice si Jonás se fue a predicar el evangelio o no. Yo particularmente creo que se arrepintió. Allá en Irak hay una pequeña colina en Mosul